Hola, bienvenidos a un nuevo Virtunar y este Virtunar me emociona muchísimo porque vamos a estar hablando de maternidad y Ujú. liderazgo, cómo sostener a las madres en el mundo actual. Y se trata de que levantemos la voz en un tema vital, que es cómo estamos sosteniendo a las madres y sobre todo, cómo es que las mamás pueden vivir su maternidad con amor, con flexibilidad y conexión con ellas mismas. Y aquí nos viene acompañando Ale Ujú. Zárate. Les platico que Ale Zárate lleva trabajando con nosotros y colaborando por más de 10 años. Eh, en distintos tipos de proyectos nos ha tocado vivir muchísimas Sí. aventuras juntos, tanto profesionales como personales. Y hoy vamos a tener una conversación con Ale. Ella es ingeniera industrial y nos ha venido acompañando mucho en temas de acompañamiento en liderazgo, con varias organizaciones, temas de estrategia, temas de desarrollo organizacional, incluso acompañamientos como coach ejecutivo. Pero hoy va a hablar de algo mucho más personal, que es cómo ha Sí. sido su aventura como mamá. Sí. Y voy a dejar que ella también se presente por ella misma. Bienvenida, Ale. Gracias, Genaro. Pues bueno, Genaro ya me hizo esta introducción de quién soy yo, qué es lo que he hecho y cómo he aportado al equipo de Virtus. Eh, Hoy voy a hablar desde mi experiencia como mamá. Yo me convertí en mamá en el 2023, mamá de Mateo. Entonces, estoy todavía en esos primeros años de la crianza y en este periodo de tiempo, además de todo lo que ya mencionó Genaro, que ha sido un gran honor para mí poder haber acompañado a muchos de nuestros clientes, pues hacia sus objetivos, aprendí muchísimo en estos 10 años y todas estas habilidades suaves, pues también las he trasladado a mi vida personal. Y pues bueno, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En este periodo de tiempo también nació un proyecto mío a partir de mi propia experiencia como mamá, que ahorita lo vamos a platicar, pero se llama The Maternal Way, que busca acompañar a las mamás también en este camino de crecimiento personal para que puedan seguir trabajando hacia sus propios objetivos, ¿no? Y que se sientan orgullosas de vivir la vida que están eligiendo. Y a ver, para ir entrando al tema, Ale, ¿cómo se ve la maternidad hoy en día? ¿Qué nos puedes compartir? Pues bueno, la verdad es que me he metido mucho a ver datos sobre cómo se está viviendo la maternidad hoy. Creo que me gustaría empezar, o sea, como para entender el contexto, cómo estamos viviendo esta realidad. Creo que un dato relevante es que el 33% de los hogares aquí en México son liderados por una mujer. Esto quiere decir que un tercio de las casas en México son mantenidas, las familias son criadas y sostenidas por una mujer. A lo mejor no es la mayoría de los hogares, pero es un número importante Por que supuesto. creo que es relevante para esta conversación. Otra cosa que me parece muy interesante es cómo poco a poco las mujeres hemos ido creciendo en la vida corporativa, aunque históricamente toda la vida hemos trabajado. Siempre hemos participado en negocios pequeños, en negocios familiares, en el campo, en organizaciones, y aunque hoy en día sí se está reconociendo más esta participación, y que aún queda mucho camino por recorrer, Sí, porque ya lo claro. platicaron Ale Vargas y tú en el Virtual anterior, Sí, sí, sí. de todas formas se está esperando que las mujeres sigan liderando gran parte de los hogares, ¿no? O sea, las mujeres hacemos de 2.5 a 3 veces más trabajo que los hombres en la vida familiar, en la vida doméstica. Entonces, pues creo que ese es otro dato importante, ¿no? Sobre, digo, para entender Sí, cómo están claro. viviendo las mamás hoy en día. Y creo que otra cosa que también me parece muy relevante es que hoy en día la mayoría de las familias requieren un ingreso adicional para poder subsistir. Ujú. Entonces, esto quiere decir que no es ya un tema de si quiero o no quiero, Sí, casi casi es claro. un tema de que necesito seguir trabajando. Ujú. Que creo que, digo, es muy importante también entender esa realidad, ¿no? Y para las mujeres que tienen una carrera profesional, la maternidad está llegando cada vez más adelante en la vida. O sea, estamos Ujú. hablando de, están teniendo hijos, su primer hijo, Ujú. Ujú. más allá de los 33 años, en promedio, las Sí, que tienen claro. una carrera profesional. Sí, claro. Entonces,
pues todo esto nos da un panorama de qué se está viviendo, cómo Ujú, estamos viendo a las mujeres. ujú, Yo siento que el rol de la mujer se ha modernizado mucho, ujú, pero quizás la sociedad que está sosteniendo a esas ujú, mujeres ujú. no se ha modernizado al mismo ritmo. Sí, y fíjate, Ale, que este es bien interesante porque la carga que tiene la mujer, incluso en que funcione la casa, ya olvídate de los hijos, Sí, sí, que funcione la casa es muy fuerte y no necesariamente es equitativo. sí, no. Digo, desconozco las estadísticas, yo nada más lo veo a sensibilidad de lo que veo y de lo que censo y de cómo Sí, veo que funcionan las cosas, pero siento que además viene un reto todavía más alto que es, bueno, ¿y qué pasa cuando están los hijos? Y luego, ¿y qué pasa si además sí, la mamá trabaja? sí, Y como sociedad, si bien yo veo una gran evolución en términos de que ya hay una mayor conciencia, al mismo tiempo creo que no es suficiente y este es el objetivo de este Virtunar, ver cómo podemos un granito de arena todavía más sí. para generar esa conciencia. Y justo ahorita estás hablando de que pues, la maternidad y más con esta necesidad de trabajar se vuelve algo muy complejo. Sí. ¿Qué es lo que hace compleja esa maternidad desde tu perspectiva? Pues mira, digo, ahorita igual lo podemos ligar el tema de la maternidad ya con las estructuras sociales que hay hoy en día, pero en sí, pues la maternidad es muy, muy compleja. Para mí Ujú, ha sido lo más retador que me ha tocado vivir, eh, mm, porque pues es un encuentro contigo misma desde otro ángulo. claro. La maternidad tiene sus complejidades. Y yo creo que algo aquí importante también, para entender qué es lo que Ujú, está viviendo una mamá, yo creo que uno se puede preparar, ¿no? Y puedes leer libros, y puedes ujú, escuchar podcasts, y rodearte ujú, de mujeres, vivir ujú, procesos de desarrollo personal, pero aún así, a todas las que se convierten en mamás, van a vivir una experiencia que es universal, porque la van a vivir absolutamente todas las que transicionan de ser mujer a ser mujer madre. ujú, Una experiencia única porque va a depender mucho de las circunstancias que cada uno está viviendo, pero es innegable que va a ujú, suceder. Y este proceso de transición se ujú, llama matrescencia, que se parece mucho a ujú. la palabra adolescencia, Mm, ¿no? Bueno, en la adolescencia vivimos esta transición de ser un niño hasta convertirnos en un adulto. ujú, Aquí estamos viviendo este periodo de transición de ser solamente una mujer ujú, a convertirte en una madre. Y claro, entonces, pues vienen una serie de cambios, pues duros también, ¿no? Viene un claro, cambio físico, todo lo que, pues el gran viaje por el que pasa nuestro cuerpo, claro. vienen cambios hasta el nivel estructura cerebral, o sea, nuestro cerebro empieza a funcionar de manera distinta. Mm, Sí, está muy interesante, digo, hay neurocientíficos que han hecho ujú, estas, estos estudios sobre ujú. los cambios que sufren, bueno, no que sufren, que impacta en la vida Sí, de las claro. mujeres en el cerebro. Y pues sí, 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 hay cambios importantes. Entonces, las mujeres estamos viendo este periodo que se ve, o sea, se Ujú, notan estos ujú, ujú, cambios. Hay unos cambios que no se notan, que están dentro de nuestra cabeza, pero ujú, entonces también empezamos a percibir la vida de manera distinta, claro. ¿no? A nivel psicológico, emocional, nuestras relaciones cambian. Entonces, yo, de manera personal, yo diría, cuando a mí me tocó vivir esta transición, o sea, yo sentí que ya no podía ser la misma Ale, Ujú, ¿no? Una parte de mí, cuando nació mi hijo, dije, precioso, ya está aquí, pero también una parte de mí dijo, pues yo ya no puedo seguir existiendo como soy en esta realidad. Entonces, este proceso interno y además, si lo sumamos a las realidades pues, que están viviendo las mujeres en esta ujú, sociedad, que ujú, ya lo comentaron Ali y tú, ¿no? Este ujú, tema de que la sociedad tiene ciertas trampillas para las mamás. ujú, Creo que el mensaje que muchas mamás estamos recibiendo es, pero ¿por qué no puedo? O sea, ¿en qué estoy fallando? ujú, ¿No? ujú, Porque pues estás viviendo esto adentro, pero además afuera hay ujú. ciertas exigencias, pues a lo mejor no dichas, pero para las Sí, mujeres que dices, claro. pues es que no entiendo por qué el mundo va tan deprisa y yo de repente ya estoy yendo a un ritmo distinto. Ujú, Entonces, el mensaje es, pues no, no estamos fallando, ¿no? Más bien yo ujú, creo que es el sistema el que de alguna forma también nos falla a nosotras. ujú. Fíjate, Ale, ahorita escuchándote, yo algo que he venido descubriendo a través de los años, pues porque a lo largo de los años cada vez tengo más Sí, amigas, mamás o esposas de grandes amigos que son mamás
y que tengo la oportunidad de tener estas conversaciones con algunas de ellas y me doy cuenta de que lo que yo escuchaba y el diálogo previo que yo escuchaba era como un romanticismo de Ay, la sí, maternidad, sí, sí. hasta del embarazo. Hay quienes dicen, es la mejor etapa de mi vida. Y no lo dudo que para algunas sí, pero también conozco algunas que el embarazo fue una etapa bien compleja, otras que precisamente esta transición que ahorita yo te escuchaba y suena un duelo. Sí, Suena un duelo de quien fuiste sí. a quien te estás transformando y de alguna manera evolucionando como mujer. ¿Tú qué Sí. piensas al respecto? No, yo pienso que totalmente, Ok. totalmente. A ver, sí, no. Mi maternidad sí Ujú, fue deseada, fue ujú, planeada, es ujú. acompañada. O sea, Sí, claro, en muchos aspectos soy muy privilegiada. claro. Pero esto también me dejaba pensando, a ver, si yo, que estoy viviendo este privilegio de gozar la maternidad de esta forma, le estoy batallando, pues ¿qué pasa con todas las mujeres que no tienen este sostén? ¿No? Claro. ¿Qué pasa con ellas? Y eh, definitivamente es un duelo. O sea, yo tuve que volver a reconstruirme después de ser mamá. Perdón, me salté una parte. Antes, cuando Sí, yo estaba mencionando que esta fue una maternidad planeada, a ver, sí, antes de ser mamá, pues yo me imagino que voy a ser de tal o cual forma, ¿no? Y ya cuando está claro. aquí el niño, digo, no, bueno, Oye, no, todo no, lo que yo pensaba que iba a ser, no es lo mismo el que lo planea sí, no, al no, que a lo que lo vive. ejecuta, no, Exacto. definitivamente no es lo mismo. Sí, no, 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 no. Bueno, me tuve que reconstruir porque no me imaginé el trabajo interno que iba a representar. Ujú, Entonces, obviamente los primeros meses son caóticos. Yo tuve la fortuna de no regresar de golpe a trabajar, ujú. aunque yo quería. O sea, yo me acuerdo que yo les Lo comentaba a recuerdo ustedes bien. de que no, Mateo nace en marzo y entonces en mayo ya estoy yo dándole con todos los proyectos. No, Sí, hombre, ¿cuál? O sea, yo vivía en pánico y ansiedad de que decía, ¿cómo le voy a hacer para lograr claro. equilibrar todas estas cosas? Ah, que ese es otro tema, Ujú, ¿no? O sea, una dice, a lo mejor en mi realidad yo espero que esto sea lo que vaya a suceder. Eh, Nos topamos con que quizás no es de esa forma. claro. Y entonces llega todo lo que mencionaban Ali y tú, ¿no? El síndrome del impostor, o sea, realmente soy capaz Ujú, de llevar ujú, estos dos roles, ujú, voy a poder estar aquí al 100%, voy a poder estar aquí al cien por ujú. ciento, ¿qué necesita cada una parte de mi vida, de mí? Sí, Y claro. yo, ¿qué puedo entregar ahorita? Que estoy viviendo este renacimiento. Sí, claro. Entonces, pues sí, me tocó, y luego te digo, o sea, es mirarte al espejo y verte con un montón de defectos. Sí, Y ver claro. heridas que a lo mejor uno pensaba, ya las he trabajado, ya esto ya está trabajado, ¿por qué está saliendo otra vez? Ujú, Entonces, pues sí, tuve que volver a preguntarme quién soy, qué quiero de mi vida, ujú, hacia dónde voy, mis valores siguen haciendo ujú, sentido. ujú, Incluso como, bueno, digo, todo el tema que vemos luego en el lienzo de estrategia, ¿no? Mis fortalezas, mis oportunidades, mis ujú, amenazas, mis debilidades, ujú, siguen ujú, haciendo sentido. Entonces, yo tuve la fortuna de que al no volver de golpe a trabajar, ujú. pues tuve tiempo de hacerme todas Sí, estas claro, preguntas y de hacer un cuestionamiento interno de, a ver, pues, ¿qué es lo que está pasando y cómo puedo reordenarme? claro, Y eso fue un trabajo personal. Luego fue el trabajo de hacerlo en pareja, porque pues también es claro. importante que los dos estemos en la misma línea. Pero definitivamente se vive un duelo. Eh, Cada una lo vive en diferentes circunstancias, pero Ujú, ujú. todos lo vivimos, todas lo vivimos. Y fíjate, Ale, ahorita suena como que se les movió el piso, porque, Muchísimo. o sea, obviamente tú lo sentiste mucho, pero seguro Rafa, tu esposo, también, Sí, sí, ¿no? sí. Y entraron pues a una etapa de transición en donde tuvieron que aprender a vivir en esta nueva etapa. Y eso que tú Sí, ahorita lo estás comentando, cada uno de nosotros vivimos nuestra vida desde ciertos privilegios. claro, claro. Hasta quienes creen que no tienen, bueno, si ven a su alrededor se dan cuenta que hay personas menos privilegiadas en otras cosas Sí. y aquí afortunadamente, pues tú tuviste este apoyo, fue planeado, en compañía de tu esposo, pero ¿cómo nos podrías explicar a qué te refieres? O porque veo que asientes con esto, de que como que se te tambaleó el piso. Sí, pues a ver, toda mi realidad cambió. Entonces, antes yo de ser mamá,
Pues yo entendía la productividad de cierta forma, ¿no? Hemos trabajado con empresas por muchos años, entonces, a Ujú, ver, yo era dueña de mi tiempo, yo mm, organizaba mis días como yo quería. El bienestar personal, pues sí, sí era importante, pero era usualmente lo primero que una sacrificaba cuando tenía que comprometerse con alguna otra cosa. ujú, Em, Mi tiempo, mi bienestar personal, yo creo que la productividad también la medía de una forma distinta. ¿Cuántos proyectos puedo llevar al mismo tiempo? claro. Mi eficiencia operativa, el éxito para mí se veía de cierta forma. Y cuando soy mamá, pues a ver, también tuve que resignificar muchas cosas. Claro. ¿Qué es el tiempo para mí? Sí, es el recurso más valioso, pero entonces ahora lo tengo que manejar de una forma distinta. No puedo meter a un niño en una agenda rígida, ¿no? Y asumir que mi vida va a estar muy ordenada, Sí, porque claro. no es así, ¿no? Y además empieza a sentir el tiempo de una forma distinta. La verdad es que estamos acostumbrados a vivir deprisa. Ujú, Hay muchos cambios en el mundo simultáneos, o sea, cuesta trabajo estar a ujú, la par. Y cuando uno está de este lado, bueno, en la maternidad, ¿no? Viviendo un proceso tan humano, dices, pues no, el tiempo, allá está ujú, deprisa, pero aquí el ujú, tiempo se está pasando lentísimo. La vida me ujú, está obligando a tomar una pausa y volver a validar, ujú, a priorizar todas mis piezas, ¿no? ujú, Todas las ujú, piezas de mi vida. ujú, ujú. Entonces, el tiempo para mí cambió. Mi bienestar personal, pues sí era importante, pero ahora pasó a Ujú, primer plano, ¿no? Ahora ujú. ya no podía yo decir, ay, no, no, mi descanso no es tan importante. No, Sí, claro. ahora entendí y todavía, ¿no? Si yo no estoy bien, no puedo Ujú. estar ahí para mi hijo, para mi esposo, para mi familia, para mi Sí, trabajo, claro. para quienes me importan. Entonces, mis prioridades pasaron a primer plano. Sí, claro. Quizás la productividad también se empezó a ver diferente. Ya no era cuántos proyectos puedo llevar, Ujú, ujú. qué cosas puedo estar haciendo, sino pues tengo que descansar, conexión, Sí, presencia. claro. Entonces, sí se resignificaron muchas cosas. El éxito para mí se convirtió en vivir en paz. Ujú, Y te digo que también internamente, pues empezaron a trabajar cosas, ¿no? Ya una vez que pasaron un poquito como los meses más caóticos de la ujú, maternidad, fue que pude tomar un respiro ujú, y verme al espejo y con compasión decir, pues bueno, esta soy la nueva yo. ujú, Y, y sí yo pienso que en mi caso, pues sí puedo yo compaginar dos cosas al mismo tiempo, ujú. pero sí, sí me tomó un ratito llegar ahí. Y, a ver, Ale, es que hay muchos, a mí lo que me ha gustado y sobre todo del proyecto que en tu proyecto de Maternal Way, es como que hablas de una realidad en donde, que no se habla tanto de la maternidad. Claro que si te pones a buscar, hay mucha información al respecto, Sí. pero no es yo lo que he notado desde mi perspectiva, es que no se habla de esta realidad, no se habla de estos retos tan abiertamente, a lo mejor se habla en grupos pequeños, pero no se habla tan públicamente. Mm. O sea, incluso de de cómo paulatinamente vas teniendo este encariñamiento con tu hijo. Ah, sí. O sea, me acuerdo un gran amigo que me decía, lo vi y no sentía el amor que me decían que se sentía. Y no sé, tengo mucho miedo. Y, o Ujú. sea, y me hablaba de cosas que decía, claro, claro que no, hay retos y hay emociones que no sabes que vas a enfrentar. Sí, Y todas estas emociones hablan de un cambio, porque están habiendo cambios profundos y hablabas psicológicos, neurológicos, hormonales. sí, sí, sí. ¿Y tú qué podrías decir qué cosas cambiaron en ti al convertirte en mamá? Uf, muchas cosas. Em, Mira, yo pienso que cambió absolutamente todo. Digo, en esencia creo que sigo siendo la misma Ujú, persona, ujú, ujú, em, pero sí, o sea, cambió desde mi propósito. O sea, dije, un día me acuerdo que estaba yo viendo, no me acuerdo por qué había sucedido en la mañana. Mi esposo se fue a trabajar y yo en ese momento todavía estaba Mateo muy, muy pequeño. em, y como que hasta me dio envidia.
¿no? Que él se fue y continuó con su vida y yo estoy aquí. Y tú como si nada. Como si nada y yo estoy aquí con el bebé. Y yo creo que ahí fue cuando dije, no, a ver, esto que me está pasando a mí, seguramente le está pasando a más mujeres, no puedo ser la única que está viviendo esto. En ese momento yo no tenía tantas amigas mamás que estaban en esa misma etapa. Pero sí pues me metí a las redes sociales. Sí, claro. Y claro que empecé a ver historias con las que yo decía, claro, a mí me está pasando eso. Y yo creo que todo viene desde como tú decías al principio, ¿no? Crecimos con esta idea de que la maternidad es hermosa, es de en color todas las aristas, rosa, ¿no? ajá, o sea, ser mamá significa abnegación total y ya viviéndolo yo decía, pues no, o sea, a ver, es caótica, es incómoda, es retadora, no es tan limpia, ¿no? O sea, sí, claro. tiene todas estas Sí, cosas claro. que no están tan chidas, pero también es profundamente hermosa. Entonces yo Claro. decía, a ver, ambas cosas pueden existir al mismo tiempo y pueden ser verdad. Claro. Entonces, pues dentro de mí yo también decía, a ver, soy una persona muy disciplinada, pero también tengo que ser flexible, o sea, tengo que ser capaz de poder fluir, ¿no? Tuviste Y que entrenar esa soltar. flexibilidad. Exactamente. Entonces, como que ese tipo de cosas fueron las que fueron cambiando poco a poco en mí, ¿no? Si antes yo tenía una idea establecida sobre algo, o sea, como que yo decía, a ver, pero no todo en la vida, porque la maternidad es el ejemplo claro, no todo en la vida es o negro o es blanco, hay matices, hay grises. Entonces, creo que dentro de mí empecé a, pues, a ser mucho más flexible, mucho más empática, a vivir, a empezar a vivir un poco más en calma, ¿no? Porque la verdad es que yo estaba acostumbrada y también por el mundo en el que me movía como a ir rápido. Y de repente dije, a ver, como seres humanos, ¿no? Este es un proceso muy humano. Entonces, algo tenemos que aprender también. No siempre la vida se va a ver como una línea recta hacia arriba. Va a haber cambios en el camino, a lo mejor a veces vamos a ir un poco más lento, va a haber momentos donde va a tocar estar con la productividad a tope y en este momento toca dejar las cosas en paz. Fíjate, Ale, evidentemente cada mamá tiene su propio camino y tienen sus propias experiencias, pero sí creo que hay un terreno común de retos que viven. Y sobre todo esta parte que estás hablando, de alguna u otra manera te has venido reconstruyendo. ¿Qué puedes compartir de tu experiencia, pero dentro de eso, a lo mejor tips a futuras mamás o mamás que están viviendo esta misma etapa, que les puedas decir que a ti qué te funcionó para llevar a cabo esta reconstrucción? Wow, qué gran pregunta. Bueno, a ver, primero, the maternal way. Exacto, muy bien. Pero pues yo creo que es, bueno, lo primero, hacer las paces con que ya no somos esa persona. Agradecer a nuestra versión antes de ser mamás todo, o sea, el camino que nos trajo hasta llegar aquí. Claro. Y ahora sí, empezarnos a hacer preguntas, pues que a lo mejor son fuertes y son difíciles de responder, pero valen mucho la pena. Entonces es desde dar un salto hacia adentro, y digo, tú sabes mucho de este tema, ¿no? De volverse a conocer uno mismo. Yo creo que nunca terminamos de conocernos, pero sobre todo cuando estamos viviendo este cambio de identidad, es tan importante volver a conectar con nuestra esencia. Entonces, estas preguntas se pueden ver como desde quién soy, qué me apasiona, en qué soy muy buena, qué quiero estar haciendo, a qué le quiero dedicar tiempo. En este momento de mi vida, ¿cómo se ve el éxito para mí? ¿No? Claro. Y tratar también de ser un poco más flexibles con la respuesta, porque casi siempre decimos, no, pues yo quiero, no sé, tu visión a 10 años, sí, bueno. Pero en esta realidad que estás viviendo hoy, ¿qué puedes estar haciendo? ¿No? Y cómo se va a ver esa realidad traducida a la vida diaria, ¿no? Yo pienso que ese es el primer paso. 1, hacer la paz con que ya no somos esa persona. Y 2, empezarnos a hacer preguntas difíciles, pero necesarias para podernos volver a conocer. Y yo pienso que también, 3, es importante encontrar una comunidad.
¿no? Porque a mí me pasó, a lo mejor si hubiera tenido en el inicio a más amigas que estuvieran viviendo lo mismo que yo, no me hubiera sentido tan perdida. Entonces yo creo que vale mucho la pena poder hacer una comunidad y hablar las cosas abiertamente, porque solo así va a empezar a cambiar la narrativa. Yo me acuerdo que también le platicaba a mi mamá, digo, mi mamá es de otra generación, sí. ¿no? Ella me decía, no, es que mi más grande deseo en la vida que tenía era ser mamá. Y está padrísimo y no sé qué. Y yo decía, sí, qué chido, pero no era mi más grande deseo. Sí, era un deseo muy bonito, claro. Era muy grande para mí, pero no era ni mi máximo ni el único que yo tenía en mi vida. Entonces, como que, o sea, a lo mejor es un tema generacional. Sí, claro. Pero yo creo que es importante también empezar a cambiar esta narrativa. Fíjate que yo sí lo veo, ¿eh? Sí veo que otras generaciones le daban mucho peso específico a ser mamá y lo asociaban a plenitud. Y ahora las nuevas generaciones es una parte de muchas cosas más y buscan más armonía en la vida. No solo ser mamás. Y eso vincula con el tema del trabajo. Ahorita me acuerdo mucho cuando platicábamos y me decía, sí, me reincorporo. Y yo lo único que pensé, no sé si lo recuerdas, que te dije, Ale, contáctame. Porque yo lo que busqué es, yo sabía que estabas pasando una etapa, pues, de retos. Y no quería que nosotros fuéramos un estrés más, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues, que me compartas y nos compartas qué pasó con el trabajo, cómo lo viviste, cómo se vincula todo esto, el trabajo, porque supongo que este 33% de la estadística que comentas son mujeres que trabajan, madres solteras, ¿es correcto? Sí, okay. Sí. Pero también hay una gran cantidad, nosotros trabajamos con un montón de mujeres empresarias que tienen 1, 2, 3 o hasta más hijos y además trabajan de tiempo completo, ¿no? Y que son retos muy, pues muy grandes. Y luego es sorprendente porque además lo van haciendo muy bien, o sea, porque no creo que hay una manera mala de hacerlo, porque cada quien hace lo mejor con lo que puede, no es como todos los papás, por mucho que te prepares como papá o mamá, les vas a dejar heridas de la infancia a tus hijos. Claro. O sea, no se van a salvar, sí, ¿no? Como nosotros tampoco nos salvamos. Pero siempre está esa querer dar lo mejor de nosotros. ¿Qué nos puedes compartir y el trabajo? Mira, en mi experiencia, y tú ya lo dijiste, fueron un gran soporte para mí. La verdad es que todas las personas con las que yo trabajo se portaron tipazos y tipazas, la verdad. Muy empáticos, interesándose genuinamente por cómo estaba mi vida, cómo estaba mi agenda y cómo podían ayudarme. Entonces, en ese sentido, y creo que no hay muchas personas que puedan decir esto. Fui muy afortunada. Tampoco fue como que regresé de golpe, fue una transición suave. Poder regresar a trabajar y poco a poco, ¿no? Un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, y creo que ahorita es mi tope. Algo que ya lo platicaban Ale Vargas y tú también en el Virtual anterior de las mujeres en la toma de decisiones, es como esta exigencia que a veces nosotras tenemos con nosotras mismas de querer vernos y sabernos capaces de, ¿no? O sea, necesito cumplir con todas estas capacidades para sentir que tengo un respaldo y una voz como autoridad para poder estar frente al trabajo, ¿no? Esto por un lado. Y la realidad es que también la maternidad sí le cuesta a las mujeres que trabajan, les cuesta cierta credibilidad. Les cuesta, porque muchas veces son percibidas como personas que no van a tener un compromiso total o que no tienen una disponibilidad total o que tienen menos ambición por el hecho de ser madres. Y yo creo que esto es algo completamente erróneo. Claro. Porque no, ser mamá creo que no te hace menos ambiciosa. E incluso, aunque seas una mamá que trabaja, estás desarrollando otras habilidades suaves con tus hijos, con tu familia, que les sirven a una empresa. Eso las mujeres que se quedan en la chamba.
¿no? Las que se quedan trabajando, yo creo que sí es importante reconocer esas habilidades y mostrarlas al mundo. Las mujeres que sí deciden salir y tomar una pausa, esa es otra historia y creo que se pueden abrir un chorrísimo de conversaciones Sí, al claro. respecto. Hace un tiempo yo leí un libro que se llama The Power Pause de la autora de Neha Ruch y esta autora decía, se llama O la pausa poderosa. Esta autora decía que muchas veces las mujeres que deciden dejar la fuerza laboral no la dejan pensando, ay, es definitivo y me voy a ir para siempre, ¿no? Pero en este periodo de tiempo que dedican a la crianza, pues dejan un espacio en blanco, ¿no? En el currículum. Y este currículum después es mal visto por las empresas y cuando deciden reincorporarse, pues muchas veces no se reincorporan al puesto equivalente que tenían antes. Y también hay estudios de penalización de la maternidad en las empresas, ¿no? Que muchas veces estas mujeres pues van a ser a lo mejor menos promovidas, van a tener un menor incremento salarial o tienen menos probabilidad de ser contratadas para puestos equivalentes. Entonces, de que hay una penalización por maternidad, la hay, si decides dejar tu trabajo. Y si decides continuar, pues creo que igual tienes unos retos importantes ahí. Que ahorita también, digo, ya me gustaría después platicar un poquito más acá de cómo podemos mejorar estos retos, pero hablando de las que deciden dejar esta fuerza laboral, pues vale la pena decirlo, o sea, sí va a existir, tristemente, y no debería de ser así, una penalización por maternidad. Entonces, yo creo que también lo que podemos hacer es ese espacio en blanco, sí se están puliendo habilidades y sí se están haciendo cosas distintas. Entonces, yo pienso que lo podemos mostrar con mucho orgullo. Claro. Y decirlo así tal cual es. Estos años los dediqué a criar y en Claro. estos años yo me di cuenta que mejor traigo una inteligencia emocional afinada, traigo una visión ampliada, ¿no? Puedo ver mi vida de forma estratégicamente, tácticamente. Soy una persona que establece prioridades y las defiende, una persona resiliente, soy una persona con mucha más eficiencia operativa porque también hay empresas que se dedican a hacer el vínculo entre las mujeres que dejaron la fuerza laboral con los nuevos empleos y ellos también dicen que ven estas habilidades pulidas en las mujeres que deciden regresar. Ahora, no siempre todas las pausas significan que vas a desarrollar habilidades extraordinarias, también hay que decirlo, o sea, uno tiene que dedicarse Pero a creo eso. que definitivamente hay una separación de habilidades blandas, porque enfrentas situaciones que no sabías que ibas a enfrentar y eso te deja aprendizajes para gestionar situaciones de maneras diferentes. O sea, sí o sí tienes que desarrollar ciertas habilidades. Claro. Y además siento que ya hay tanta información que también las mamás están como más acompañadas, de alguna manera, Sí. porque el acceso a la información es todavía más ágil de lo que era antes, ¿no? Claro. No, y a ver, tenemos otro tipo de apoyos que a lo mejor antes no había. Claro. La tecnología ha sido también, digo, también habrá muchas conversaciones al respecto, Sí, pues, pero claro. también puede ser una gran aliada Sí, claro. para poder gestionar cosas de tu familia, ¿no? Sí, claro. Desde pedir el súper por una aplicación que ya no Sí. tienes que ir, hasta poder tener listas compartidas con tu pareja, porque ese es otro punto que también me gustaría tocar Sí, más claro. adelante, pero para que haya más corresponsabilidad. Entonces, sí siento que hoy en día, aunque sí estamos viviendo estos retos, también tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar. Y las habilidades suaves, definitivamente, siento que es algo que se desarrolla, se Sí, pule, se claro. afina Sí, y claro. se debería demostrar con mucho orgullo también hacia las, Sí. pues a las empresas. A ver, fíjate, Ale, nuestra comunidad es de muchos empresarios y empresarias y ahorita que nos van a estar escuchando, tanto en este Virtual como más adelante voy a sacar un episodio de Virtudes en Acción hablando de este tema. Pero va a ser bien interesante que me compartas o nos compartas como empresarios y empresarias cómo podemos sostener de mejor manera a las mamás. Ok, ¿cómo podemos sostenerlas mejor? Yo creo que, a ver, y este es un punto también que yo pienso que puede ser un eje, ¿no? Un punto importante
para poder cambiar esta situación o poderla mejorar, irla mejorando, pues, porque yo sé que va a llevar un tiempo. Si tienes talento brillante, es retener a este talento brillante. Si este talento brillante es una mujer y esta mujer se convierte en madre, en medida de lo posible, buscar brindarle apoyo. Y muchas veces el apoyo es, pues te voy a dar flexibilidad en modalidades de trabajo, una transición suave para que puedas regresar a la chamba, fortalecer una cultura de empatía, ¿no? Y de un liderazgo que genuinamente se interese por los hijos. Buscar tener pues esta flexibilidad. Y no quiero decir que a las mujeres que son madres se les va a dar más privilegios o se les va a bajar la vara, sino que creo que se puede empezar, o bueno, creo que podemos como sociedad empezar a pensar de qué forma podemos generar estructuras que funcionen para los procesos más humanos, ¿no? Porque al final la maternidad a todos nos impacta. Sí, claro. Entonces yo creo que las empresas pues pueden empezar por este tipo de cosas que son pequeñas acciones y que creo que son, pues, a ver, son viables, pues, ¿no? Obviamente cada empresa tendrá su, pues ahora sí que lo que considera adecuado o no, pero creo que son pequeños cambios que pueden ir marcando la diferencia. Sí, fíjate que ahorita haciendo reflexión de cómo yo viví, o sea, acompañarte en la maternidad, digo, desde mi frente, evidentemente, pero creo que lo que me viene a la mente justo es eso, como que hice un trabajo interno de ser muy empático y verlo con amor. O sea, es decir, cuando digo con amor, es decir, viene una vida, es alguien muy valioso, o sea, tú eres alguien muy valioso para nuestro equipo. Viene una etapa diferente y es cómo podemos mantenernos cercanos sin generar una presión y también poder ir a tu ritmo. O sea, fue algo que... Sí. Pero yo sí que en creo... este caso era viable, ¿no? O sea, Sí, poder claro. ir a mi ritmo. Sí, claro. Pero fíjate, exacto. Pero fíjate que muchas veces en acompañamientos que tengo con equipos directivos o con algunas directores en particular o directoras, si llegan estas situaciones en donde, oye, es que fulanita está embarazada, ¿qué vamos a hacer? Y el punto es, y siempre ahí el tema es, ¿cómo la podemos acompañar? ¿Qué requiere y qué transición podemos hacer? Entonces viene una etapa, lo que me ha tocado vivir, viene una etapa en donde se empiezan a tener conversaciones con estas futuras mamás de ver cómo, o sea, en este momento, cómo se imaginan que va a ser su proceso de embarazo, Claro. que nos den visibilidad, que nos digan cómo les gustaría que fuera su maternidad, qué responsabilidades pueden seguir manteniendo, a quiénes pueden ir empoderando en este periodo de transición para que cuando ellas no estén de tiempo completo haya un soporte como una sucesión. Incluso pláticas con ellas en términos de por cuánto tiempo consideras que no vas a poder estar de tiempo completo, porque vámoslo planeando. Y en un par de ocasiones incluso han trabajado el lienzo de estrategia personal, porque todo cambia. O sea, a ver, yo antes de casarme, yo tenía un lienzo de estrategia personal. Después de casarme, cambió casi por muchísimo, más del 50%. O sea, muchísimo. No me puedo imaginar cómo pueda cambiar tu lienzo de estrategia personal al ser mamá o incluso al ser papá. Sí, no, pues sí, O claro sea, que va a cambiar. ¿Qué piensas de esta idea? Porque a veces, y algo que me ha gustado mucho en The Maternal Way, es que empiezas a traer muchas de las herramientas que se usan para la estrategia empresarial a la estrategia de la mamá, ¿no? Y creo que el lienzo de estrategia personal puede ser una gran herramienta en esta reconstrucción. Sí. No, definitivamente que puede ser una gran herramienta y me gusta mucho todo lo que dices, porque creo que sí, no es como que vamos a llegar a las empresas a decirles, esta es la lista de cosas que puedes hacer, ¿no? Para
Sí, claro. para acompañar a las mujeres en tu equipo de trabajo que quieren ser mamás. Creo que son unas buenas ideas, ¿no? Pero creo que lo primero es abrir esta conversación y Claro. estas preguntas de que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos Porque equipo? inevitablemente va a haber quienes en su equipo vayan a pasar por este proceso, porque es muy humano. Entonces, ya que vas a pasar por este proceso, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Y como equipo, Sí, ¿cómo te vamos, claro, o sea, cómo vamos a manejar esta situación? claro. Y creo que puede ser una co-creación, ¿no? En conjunto, pero definitivamente, lo primero es abrir la conversación, Por supuesto. abrir estos cuestionamientos. Y a ver, es evidente que tú has venido desarrollando nuevas habilidades, te has venido, pues, de alguna manera ha habido un proceso de perfeccionamiento del ser. Digo, Bueno, perfeccionamiento suena muy fuerte, sí, ¿no? Pero yo de no, cero. desarrollo. Pero, ¿qué podrías decir tú que son habilidades que has desarrollado o que recomiendas que se desarrollen? Sí. Pues a ver, ya te mencionaba algunas, ¿no? Este tema de una visión estratégica, de Ujú, priorización, organización del tiempo, de una forma ujú, distinta, ¿eh? O sea, como viéndolo desde un lado un poquito más rítmico, el ujú, cómo vamos a organizar nuestro tiempo. Definitivamente un tema de bienestar personal y autoconocimiento. Y bueno, conforme Mateo ha ido creciendo, también han venido otras habilidades a desarrollarse, ¿no? Hoy en día yo pienso también una importantísima, la comunicación asertiva. Hoy más que nunca, mis necesidades, mis ideas tienen que ser expresadas de forma clara y puntual, ¿no? La inteligencia emocional, para estar ahí, para estar regulando a otra persona, para estar reparando vínculos familiares, pues yo también tengo que tener una inteligencia emocional mucho más afinada. Claro. Entonces, digo, son algunas que yo en los talleres de The Maternal Way me Ujú, enfoco un poco más, ujú, pero creo que, digo, se están puliendo muchas habilidades. No estamos, bueno, sí, obviamente todos estamos en este camino de perfeccionar el ser. sí, claro, Suena claro. fuerte, pero ajá, Sí, sí, claro. estamos en ese camino. Y yo creo que, a ver, estas son habilidades que yo, en las que más me he enfocado. Pero habrá otras mujeres que se enfocan en otras habilidades y que igualmente van a ser muy valiosas. Entonces, Ujú. yo creo que es este tema de estarnos autoconociendo constantemente para saber, pues, ahora cuáles son estas fortalezas que estoy trabajando. Sí, claro. Fíjate que definitivamente como sociedad creo que nos falta mucho en temas de diversidad y equidad. Y en el Virtual pasado, en la conversación con Ale Vargas, cuando hablamos de las mujeres en la toma de decisiones, hablábamos de tantos sesgos, incluso inconscientes, Sí. porque incluso, digo, como hombres o mujeres sin hijos, o sea, uno no sabe lo que no sabe. Sí. O sea, no Sí. puedes, y a veces uno puede tener un comentario, un comportamiento que puede ser incluso ofensivo, pero la gente no lo está haciendo de mala manera, es un nivel de inconsciencia. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando platicaba yo con Ale Vargas de las mujeres en la toma de decisiones en ámbitos corporativos, hay como muchos sesgos, hay cosas que no se están visibilizando y precisamente para eso hicimos el Virtual, para visibilizarlo, Sí. ¿no? Obviamente hay varias organizaciones, por ahí pusimos números que están estudiando el tema, pero entrándole al tema de las mamás, ¿qué crees que como sociedad no estamos viendo? Pues mira, yo creo que hay niveles, ¿no? O sea, creo que Ujú, hasta en nivel personal hay cosas que no estamos viendo. Em, para el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, ujú, subí a mis redes sociales un reel en el que hablaba sobre cómo, desde mi punto de vista, la maternidad también es un acto revolucionario. mm, Y una persona me comentó, porque yo decía, ¿no? En este de maternar es un acto revolucionario y la sociedad nos debe mucho a nosotras como madres. Eso fue como básicamente ujú, el mensaje. Y una persona me comentó, no conozco a esta persona, pero comentó, la sociedad no te debe nada, ujú, porque tú decidiste ser madre. ujú, Y este comentario me dejó pensando mucho, se me quedó ujú, grabado ujú, ujú, eh, porque dije, este comentario ya lo he leído en otros lados, lo he ujú, escuchado en otros foros. O sea, ujú, este comentario de alguna forma representa como un ujú, pensamiento colectivo. colectivo. Em,
Entonces yo como reflexionando esto que me habían puesto, yo decía, bueno, definitivamente yo fui la que decidió ser mamá, pero no alcanzamos a ver el impacto que tenemos unos con otros, Ujú, ¿no? Porque también no estamos viendo que las mujeres están criando, están acompañando, ujú, están sosteniendo a los hogares, están planeando logísticas, están cuidando ujú, enfermedades, están reparando vínculos, muchas de ujú, nosotras por necesidad o porque queremos, estamos además trabajando, ujú. ¿no? Y entonces, aquí en México, el 24% del PIB ampliado corresponde a los trabajos de cuidado no remunerados. Que desde mi punto de vista, los trabajos de cuidado son lo que realmente nos hace a nosotros ser Es lo humanos. que sostiene a la sociedad y a las Ajá. O sea, familias. que es criar a los Sí, niños, claro. acompañar a los ancianos, cuidar a los enfermos. Todos esos trabajos son lo que realmente nos humaniza Ujú, y sí tienen un impacto directo en nuestra sociedad. O sea, claro, entonces ahí yo decía, a ver, sí, yo decidí ser madre, pero mi maternidad de alguna forma también te impacta. sí, claro. Entonces, no podemos decir o separarnos y Sí, decir, claro. ah, no, bueno, las mamás son un tema y yo acá soy otro tema. No, no, a Sí, ver, claro. como sociedad, todos estamos tejidos, o sea, todos estamos de Sí, alguna claro. forma Claro. impactándonos constantemente. Todos estamos Todos conectados. estamos conectados. Entonces no podemos decir, ah, bueno, a veces sí y a veces no. Sí, claro. Ahora, a nivel personal, bueno, ya, ahorita ya hablamos de las empresas, ¿no? También cómo Ujú, tienen pues cierta responsabilidad ujú, también hacia con todas las personas, ¿no? ujú, Y todas las personas incluye también a las que son mamás. claro. A nivel personal, también, además, ya sabemos, ¿no? Todos, aquí no todos somos mamás, pero todos Ujú, conocemos una mamá. claro. Y muchas veces tampoco somos tan conscientes de los retos que tienen, pero tampoco nos preocupamos mucho por conocer estos retos. Ujú, Entonces, muchas veces escuchamos, pues pide ayuda, delega, ¿no? Pues organízate mejor para que puedas hacer tus cosas, pero pocas veces es, ¿y cómo te ayudo? claro. ¿No? Yo cómo te apoyo. Y no es el cómo te apoyo, ah, te voy a cuidar a los hijos para que puedas hacer tus cosas. A Ujú, lo mejor es, yo me encargo de esto para que tú puedas estar con tus hijos. ujú, Entonces siento que sí, a nivel como ujú. sociedad creemos que no Sí, estamos separados sí. y a nivel individual muy poco, si no somos madres, nos involucramos con quien son madres a nuestro Sí. alrededor. Fíjate, a mí cuando mencionaste ese comentario, me pareció un comentario muy egocentrista. O Ujú, sea, a mí personalmente. ujú, Y creo que es de esos sesgos inconscientes que podemos tener como sociedad. sí, El sentir que ay, es mamá o las mamás, ese es su tema. No, es un tema como sociedad. sí, O sea, y además, en pues ahora sí que en este camino y en estos retos que van viviendo las mamás, también creo que como sociedad y sobre todo si tenemos el gran privilegio o la oportunidad de estar haciendo empresa, tenemos yo creo que nos exige tener un mayor nivel de conciencia sí, en cómo acompañar y sostener a las mamás cuando las mamás quieren seguir trabajando, porque también se dan los casos de, sí, de mamás que deciden dejar sus carreras y dedicarse a la crianza. sí, ¿Qué, sí. qué nos puedes compartir de ese escenario? Cuando deciden salir, Salir por completo, exacto. O sea, porque, o sea, y se vale. Y sí, es claro que se súper vale. valioso. Y, ¿sabes qué? Bueno, esto me hace acordar de un comentario que justo hacía esta autora, que decía, o sea, dejar la fuerza laboral para dedicarte a tus hijos también es ambicioso. Y muchas veces creemos que no es ambicioso, pero sí lo es. O sea, estás tú haciendo un trabajo de priorización interno y estás haciendo un sacrificio Ujú, también por dedicarte a lo que en este momento de tu vida es importante. ujú, Ahora, yo pienso, y ya lo comentaba, sí existen estudios que dicen que sí hay una penalización por ujú. este maternity leave o esta Sí, pausa que claro. uno hace. Entonces, también hay que ser conscientes de que el regreso quizás no va a ser tan como,
dejé este Sí, puesto y plug and ahorita play, ¿no? regreso. Sí, Ajá. claro. O sea, va a llevar tiempo y justo no va a ser como un regreso Me y le enchufo y a sigo, jala, ¿no? Sí, sino que va a ser una colina pues difícil de seguir sí, subiendo. O sea, claro. sí hay un impacto ya 15, 20 años que el crecimiento que podías haber tenido, Ujú, si no hubieras dejado la fuerza laboral, ya no vas a alcanzarlo. ujú, Ahora, creo que también podemos empezar a cambiar esta narrativa. La pausa por maternidad es ambiciosa, ujú, también es un periodo de crecimiento importante, ¿no? Por ujú, lo que ya comentamos, qué habilidades que ujú, se están desarrollando, ujú, hay nuevas ideas que están surgiendo en las mamás. Aquí es donde muchas mamás luego también emprenden, ¿no? mm, Que dicen, bueno, no me pude ya ujú, regresar a acomodar a un trabajo, pero pues me ujú, toca a mí emprender. ujú, Entonces creo que esta pausa es algo también que ujú, puede ser muy poderoso. Podemos empezar a cambiar esta narrativa de que, ay, bueno, la que se quedó en casa no trabaja. No, claro que trabaja. ujú, Y es un trabajo valiosísimo y cansadísimo. ujú, Y si también decidiste quedarte trabajando, también es un trabajo importante, ujú, ¿no? No somos ni más ni menos unas porque ujú, salen a trabajar y otras porque se quedan ujú. criando. Creo que ambas están haciendo un trabajo muy importante. Por supuesto. Entonces, pues, ¿qué puedo decir de esto? La maternidad es una carrera de resistencia, no es de Ujú, velocidad. ujú, Entonces, pues, quedarnos con esa tranquilidad que sí es algo que yo decidí, ujú, no quiere decir que es ujú, el fin de mi ujú. plan. Fíjate, y ahorita me viene a la mente de que ninguna carrera profesional es No, lineal. De ninguna. hecho, No. a ti te ha tocado vivir con nosotros todos los bajones, estrellones, subir, porque así es, ¿no? Sí. Em, pero en esta parte de cómo todas las carreras profesionales son diferentes, yo sí quisiera aprovechar ahorita este foro para decir que justo estas dos palabras que me vinieron a la mente hace un momento, o sea, cómo podemos acompañar desde la empatía y el amor. Ujú. O sea, ¿el amor a qué? El amor a las mamás, porque el amar a las mamás es amar a la sociedad Sí, claro. y es amar a la sociedad, es hacer comunidad. Y justo es lo que tú estás haciendo también con The Maternal Way. Sí. Em, desde esa perspectiva y lo que tú quisieras ampliar, ¿qué cambios podemos comenzar a hacer como sociedad? Pues mira, yo pienso que el primer cambio, y que ya lo había mencionado que quería llegar ahí también, o sea, Ujú, como ujú, a tocar este tema, es la corresponsabilidad. Yo pienso que tanto mamá como papá tenemos un rol importante en la crianza de nuestros hijos. ujú, Entonces, la corresponsabilidad no es nada más voy a involucrarme con mis hijos, es voy a conocer además la carga mental que existe en mi casa y hacerme responsable. ¿Qué es la carga mental? ujú, Es conocer las necesidades de todos los miembros de mi familia, que me incluye a mí y que incluye a mi pareja, claro. a nuestros hijos. ¿Cuáles son estas necesidades? ¿Cómo las estamos planeando? ¿Cómo las estamos previniendo? ¿Cómo las estamos gestionando para Ujú, que se hagan realidad? ¿No? claro, Entonces la corresponsabilidad es acompañamiento en la crianza, pero acompañamiento en las labores domésticas. claro. Eso por un lado. Y ahorita, la verdad es que también, me da mucho gusto y lo tengo que decir, hay más papás que están Sí, involucrados. sí, sí, O sea, claro. realmente sí hay papás que están presentes en los eventos de sus hijos, que conocen quiénes son sus amigos, que saben a qué Claro. escuela van y cuál es la materia en la que más trabajo les está costando. Sí. Entonces sí veo más, pero creo que todavía se puede hacer mucho. Y visibilizar, porque también conozco empresas que dan estos apoyos y tienen esta empatía con la paternidad Sí. y dan los permisos y también tienden el espacio para que vivan la paternidad junto con la mamá en los primeros meses. O sea, a lo que voy con esto es que sí están habiendo Sí, cambios, sí está sí, sí, habiendo una sí. evolución, pero el tema es cómo generamos, como cuando avientas una piedra en un estanque y se empieza a hacer este halo y empieza, yo veo esto como niveles de conciencia que, aunque sea poquito, como sociedad podemos empezar a expandir el cómo acompañar, el cómo sostener y también el cómo cambiamos la narrativa de la maternidad en nuestra cultura. Sí, y creo que ahorita dijiste, esa es la palabra, o sea, es traer a la conciencia. Uh -huh. Entonces,
sí, la corresponsabilidad empieza con escuchar, tener esta conciencia, reconocer que también uno como hombre es líder de su familia y tiene que estar ahí, pues, liderando, ¿no? Reconociendo qué necesita aquí mi equipo y cómo le puedo, y mi equipo también es mi pareja, ¿no? Eso por un lado, yo creo que ese es un cambio importantísimo. Otro cambio que ya lo mencionamos es el tema de si tienes talento brillante, hay que retenerlo. ¿Y cómo le hago para retenerlo? ¿Qué apoyos? ¿Cómo le puedo hacer yo desde mi cancha para que esta transición sea mucho más sencilla? Yo creo que otro punto también importante es la sororidad. Sí. Muchísimo. Lo platicaban también, ¿no? Como Ale decía, pues que como mujeres crecimos compitiendo por el príncipe azul, ¿no? Y el príncipe azul moderno, pues quizás es un mejor puesto de trabajo, o estatus social, o no sé, ser la más brillante de una bolita, no sé. Claro. No, o sea, se ve de formas distintas. Y yo, fíjate, se siente también algo muy chistoso. Como mamá, vas en el súper y ves a una mamá que su hijo está teniendo algún berrinche o algo, y siento que como mamás nos reconocemos. Y sabemos que estamos dentro del mismo barco. ¿Qué pasa también con las mujeres que son mamás y con las mujeres que no somos mamás? Cada una vivimos unas realidades completamente distintas, con sus retos, cada realidad, pero creo que la sororidad es encontrar más el terreno común que enfocarnos en nuestras diferencias. Y en la maternidad, que ya de por sí es compleja, creo que lo que menos necesitamos es juicio y necesitamos mayor validación, acompañamiento y empatía entre nosotras, ¿no? Incluso también yo como mamá reconocer que la mujer que no tiene hijos incluso tiene retos importantes. Sí, claro. Entonces, ¿cómo como mujeres, en vez de ponernos el pie, nos estamos echando la mano y cómo nos entendemos? Por supuesto. Fíjate, Ale, que algo que me gusta mucho de tu diálogo y de lo que transmites ahorita y en tu proyecto, que me encanta ver tus posts en The Maternal Way, que ahorita les va a platicar más Ale al respecto para que la sigan. Algo que me gusta es esta parte de tu compromiso personal, este tema de personal accountability que hemos tenido como bandera de batalla por tantos años en Virtus y en GTC, que tiene que ver con que no lo estás viendo desde el victimismo, porque tu diálogo no es consintamos a las mamás, démosle más privilegios, no es bajarles la vara a las mamás. Sí. Más bien es cómo acompañamos y sostenemos para asegurar que hay un bienestar y una armonía desde lo que yo puedo contribuir, y a veces lo que puedo contribuir es simplemente interesarme por justo lo que acabas de decir. ¿Cómo estás? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te puede agregar valor? ¿Qué es importante que yo conozca? ¿Para qué? Para hacer equipo. Sí. Porque es muy importante. Si tú como mamá estás en armonía, logras un bienestar, vas a tener una mayor probabilidad de tener un espacio de calidad con tu hijo o con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, y de eso se nutre la sociedad. Sí. O sea, en realidad, abrir estas líneas de comunicación y no verlas como que, ay, es mamá, qué consideraciones. No, es mamá. O voy a ser mamá. ¿Qué conversaciones? ¿Cómo va a cambiar nuestra conversación? ¿Y cómo va a cambiar nuestra dinámica? Y yo soy parte de ese cambio contigo. Sí. ¿Cómo le hacemos juntos? Ay, eso está muy bonito. Así como lo digo. Muy bien. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó. Pero sí me gustaría, Ale, que nos ayudes a terminar de cerrar esta conversación y en tu cierre que nos hables de The Maternal Way, porque ahorita le estamos dedicando este episodio, pero tú te dedicas al tema y estás profundizando y me fascina el proyecto que tienes. Ay, y me encantará que más personas les fascine, te sigan y puedan contribuir y aprender de la comunidad que estás creando. Ay, pues muchas gracias. La verdad es que gracias también por invitarme a este espacio. Es un tema que me apasiona mucho, el tema del crecimiento personal y también poder vivir esta maternidad. La verdad es que
ya lo había mencionado, ¿no? Que es el reto más importante que he vivido en mi vida y ha sido profundamente transformador. La verdad estoy muy agradecida con la vida que me permitió vivir lo que estoy viviendo y de la forma en la que lo estoy haciendo. Y también siento un compromiso grande porque sé que soy afortunada y sé que soy muy privilegiada. Entonces, desde mi cancha fue que me puse a pensar, ok, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo acompañar a otras mamás? Digo, no es como que yo tengo la vida resuelta, pero sí, ¿cómo claro. podemos acompañarnos? Entonces, por eso nació The Maternal Way, para poder hacer esta comunidad con las mamás, para darles herramientas, así como les hemos dado herramientas a las empresas para poder lograr sus objetivos. Bueno, como mamá, ¿qué herramientas te puedo compartir? ¿No? Claro. Desde donde sé, desde mi experiencia. Son talleres pregrabados. Digo, la idea es que poco a poco y más adelante se abran conversaciones y espacios ya presenciales, pero por ahora y por donde estoy empezando son talleres pregrabados de corta duración porque el tiempo no es, sí, claro. no nos alcanza. Entonces, de corta duración, muy prácticos, pues para que las mamás también puedan volverse a reconstruir y regresar más fuertes que nunca. Y pues bueno, esa es como mi experiencia. La maternidad es caótica, es muy compleja, pero también es un reto precioso. Y Ale, digo, mucha gente le va a buscar a Maternal Way, pero si les puedes decir de manera muy concreta cómo contactarte, cómo buscarte, cómo acceder a esta información. Ok, en mi perfil de Instagram, ahí es donde voy a estar poniendo toda mi información de contacto y a través de un link en mi bio, ahí van a poder también acceder a los cursos. ¿Cómo estás? ¿Como Ale Zárate o...? No, @The Maternal Way. Ah, ok, @The Maternal Way. Sí. Entonces ahí lo tienen para que por favor la sigan. Y Ale, agradecerte profundamente. Número uno, que hayas querido platicar aquí de este tema, de este proyecto tan bonito. Que hayas decidido y hayamos logrado mantenernos juntos como equipo en toda esta evolución. Entonces, maravilloso. Y voy a aprovechar también incluso ahorita para agradecerle a Rafa y a Mateo, pues todos los apoyos y a Mateo todos los aprendizajes que también les están dejando. Ha sido, aunque él no lo sepa, está siendo un gran maestro. Sí. Y bueno, pues con eso concluimos. Ha sido un honor tenerte aquí, Ale. Me encantará que, por favor, sigan acá abajo en este video de YouTube. Les vamos a dejar la información para que contacten a Ale y mantengamos la comunicación abierta. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias.